¿por qué se da la reforma? Porque el Consejo Superior de Educación y las autoridades del MEP se dan cuenta, por todas las pruebas que se han realizado, que los estudiantes no sabían leer y escribir bien. Tal vez sí, aprendieron a decodificar, aprendieron a escribir, ¿verdad? Aprendieron a leer, pero no entendían lo que estaban leyendo y no sabían cómo expresarse. Nuestros estudiantes, al culminar sexto grado, el 50% se ubica en los niveles de desempeño más bajos, no solo en comprensión lectora, sino en todas las otras disciplinas asociadas, porque todas implican leer. Se viene mucho explicado por ese aprendizaje que están teniendo los estudiantes desde los ciclos iniciales, porque después van arrastrando todas las deficiencias hacia los ciclos posteriores. Y particularmente cuando estudiamos la formación inicial de los docentes, las debilidades que actualmente están presentando en materia de la enseñanza de la lengua, y también las concepciones y las prácticas que realizan en el aula, las cuales distan significativamente de lo esperado en la reforma. La reforma curricular de español es nuestra más reciente política de enseñanza y aprendizaje de la lengua a nivel de estudios primarios. El moderno plan fue diseñado con un enfoque socioconstructivista y busca dejar atrás el viejo modelo de transmisión de conocimientos para fomentar el pensamiento crítico y creativo y potenciar el desarrollo de habilidades para la vida del siglo XXI entre nuestra niñez. Desde la aprobación del nuevo programa, el país se propuso implementar las currículas completas en al menos un tercio de las aulas para el 2022. No obstante, el informe del Estado de la Educación advierte que estamos lejos de conseguir esta meta, por lo que la reforma no acaba de salir del papel. Simplemente se nos da el programa nuevo, ¿verdad? Y entonces estúdielo, pero por dicha, el programa está muy, muy detallado. El programa no te da un método de lectoescritura, pero el programa sí nos da unas pautas, ¿verdad? Para decirnos, ok, querés elegir este método, pero recuerda que primero tenemos que empezar con, por ejemplo, que los estudiantes reconozcan los sonidos de las letras. Uno tiene que ser autodidacta y a leer el programa, la experiencia que se va tomando con el trabajo diario, la relación con los compañeros y todo, bueno, lo van guiando a uno a lo que tienen que hacer. Tenemos muy buenas reformas curriculares que son comparables con los países en desarrollo, pero no vamos a aspirar a desarrollar esas habilidades del siglo XXI bajo la forma en la que actualmente venimos haciendo las cosas. ¿Cuál? La misma forma en la que capacitamos a los docentes, la misma forma en que formamos a los docentes y la misma forma en la que los docentes enseñan en las aulas. Y es el trabajo que hemos venido haciendo durante esta administración para que la forma en que se dan las clases en el aula cambie y la forma en que cambie dándole a los docentes las herramientas necesarias para que ese cambio se dé. Creamos una caja de herramientas. Esa caja de herramientas es un dispositivo con el que cuenta el docente para poder encontrar ahí todos los materiales necesarios, el planeamiento didáctico, la evaluación, recursos didácticos y cursos de capacitación. Estábamos en ese proceso cuando se vino la pandemia. Este año era para consolidar la transformación curricular en el aula. Tal vez un poquito más de orientación o que venga así, tal vez dosificados todos los contenidos que se tienen que ver en español, ¿verdad? Porque en español no viene dosificado. Entonces podía ser que yo en mi institución, como no tenía tal vez esa orientación muy clara, empezara a ver estos y estos contenidos, pero en otra institución estaban viendo otros, ¿verdad? Por ejemplo, las estrategias de mediación que vienen ahí en las plantillas sugeridas, no siempre las puedo aplicar, ¿verdad? Para el contexto que yo tengo en el aula, por ejemplo. Entonces, no, la caja de herramientas no lo soluciona todo, sin embargo, es un gran apoyo para el docente. Primero pongo el pañuelo en la caja, luego digo la palabra mágica, ¡presto! ¡Ay, no! ¿Qué se supone que pasaría? No pude hacerlo. El pañuelo tenía que convertirse en una flor. ¡Tengo una idea! ¡Imaginación! ¿Le pedirás a los invitados que se imaginen que el truco resultó? Lo que queremos es un docente que tenga habilidades para fomentar el diálogo,
que sus prácticas sean donde los estudiantes puedan conversar, puedan dialogar sobre la lectura, puedan intercambiar conocimientos. Y actualmente lo que tenemos son clases magistrales, prácticas de preguntas cerradas, de resúmenes, un perfil de un docente tradicional que se aleja mucho del enfoque comunicativo al que aspira la reforma. Lo que sucede es que cuando yo me gradué teníamos otro enfoque, ¿verdad? Entonces cuando yo ingreso al sistema, estoy completamente fuera de base, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, aprender, estudiar mucho, relacionarme con personas que me pueden ayudar. Ahora, las personas que vienen nuevas, ¿verdad? Que están ingresando a la universidad y que ya está este enfoque curricular, entonces yo espero que salgan preparados. No hay un marco nacional de cualificaciones, ¿verdad? Que diga qué es lo que esperamos nosotros de las carreras de educación primaria en el país. Entonces las universidades pues tienen libertad de crear sus currículums en función de lo que consideren, digamos, pertinentes en el área. Hay una queja constante de las universidades de que el MEP no dice cuál es el perfil idóneo, ¿verdad? O cuál es el perfil que requiere, pero pueden perfectamente sacar el perfil del programa de estudio y en función de eso reformular sus currículos. Entonces ahí lo que notamos es que es una falta de voluntad por parte de las universidades. Las bibliografías son desactualizadas, datan hasta de 1960, mientras estamos en un enfoque comunicativo que es de este nuevo siglo, y entonces si usted sigue basando su currículum en programas viejos, pues nunca va a tener, o en enfoques viejos o obsoletos, nunca va a tener un acercamiento a las reformas curriculares del MEP. Justamente se está trabajando en un marco de cualificaciones de las carreras de educación. Están los actores que debemos de estar, ¿verdad? Ahí están las universidades públicas y privadas que tienen carreras de educación. Está el Sistema Nacional de Acreditación como un actor. Está CONARE, está UNIRE, está COLIPRO, el Colegio para Profesores. Está Servicio Civil. Ese proyecto se lanzó a finales de febrero, principios de marzo, donde ya hay una propuesta. Si no me equivoco, hay una primera fase que tiene que estar a final del 2020 y para el 2021 ya se espera tener algo más concreto. Ese es el tema de la formación inicial que le corresponde a las universidades públicas y privadas, el tema de la contratación docente que le corresponde al Ministerio a través del Servicio Civil, la prueba de idoneidad que se aprobó en la Asamblea Legislativa, contratamos al docente ya con ese perfil, le damos acompañamiento, hacemos los procesos de evaluación del desempeño docente al docente propiamente y también con otra información en la prueba FARO. Ahí nos da información del centro educativo, también las pruebas PISA, y cada uno de esos elementos hace un encadenamiento de mejora de la gestión del desempeño docente. Para adecuar el perfil de las y los docentes, el Estado de la Educación sugiere procesos de inducción, así como de formación y acompañamiento permanente e individualizado en oposición a capacitaciones y fórmulas más generales. Además, recomienda la creación de mecanismos de evaluación con carácter formativo y que permitan identificar unos y otros perfiles docentes para poder así responder a sus necesidades con estrategias diferenciadas. Bueno, necesitamos capacitaciones, pero capacitaciones basadas en la realidad que se vive en las aulas, que el MEP se dé cuenta de que, por ejemplo, en el aula nosotros tenemos chicos tan diferentes, todos son tan diferentes, entonces a veces una estrategia que ellos piensan que es genial, cuando llega al aula se trunca. Las capacitaciones que se nos han dado, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, que ha sido sobre Teams y todo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? Bueno, ingresamos a la plataforma donde se nos da la capacitación y entonces tenemos que leer, tenemos que ver videos, contestar algunas preguntas y esa es la capacitación. Por eso le digo, es importante que nos den una capacitación, pero basadas en nuestra realidad. Antes nosotros veníamos haciendo los procesos de capacitación en el ministerio, bueno, en general la forma de capacitar en el mundo y en el país era la cascada. Después nos dimos cuenta que esa no es la mejor forma, que los seres humanos aprendemos más de los otros, de los pares. Ese es el modelo mentoría. Entonces nosotros lo que buscamos fue buenos mentores, buenos profesores que hacen
muy bien su trabajo, que es reconocido, y esas buenas prácticas llevarlas a las otras, a las aulas. Ese es el proyecto que nosotros tenemos, el proyecto que tenemos en esta administración. Lo que está pasando es que nosotros no estamos siendo capacitados, entonces, o se toman pocos docentes, digamos, para que sean capacitados, y esos tienen que llevarnos la información a la institución, y a veces la información se tergiversa. Entonces, sí, yo pienso que sería importante que capaciten a gran cantidad de docentes en las reformas. ¿Para qué? Para que funcione, para que llegue a funcionar, ¿verdad? Porque puede ser que en determinado momento, dentro de algunos años, digamos, no, es que no funcionó, pero tal vez es porque no supimos llevarlo como tenía que ser, que existan tal vez más canales para poder verificar el trabajo docente, quizás más acompañamiento, en este caso de los asesores, ¿verdad? Porque los asesores nos visitan una vez al año, ¿verdad? Yo sé que ellos también tienen otras labores que hacer, administrativas y demás, y esto viene a ser un problema, ¿verdad? Para los docentes, porque nos cargan muchísimo de ese trabajo administrativo, cuando nuestra labor tiene que ir dirigida, ¿verdad?, a lo que es la enseñanza. ¿Por qué? Porque todo es a través de currícula, digamos, de circulares que van desde el lado central, bajan hacia las direcciones, bajan hacia los departamentos, luego bajan hacia las direcciones curriculares, las direcciones regionales, luego pasan a los asesores, luego a los directores y finalmente llegan al docente. Y cuando usted se pone a pensar que todos están emanando directrices distintas, porque está el departamento de currículo, está el departamento de evaluación de la calidad, el MEP no es que funcione así porque quiere, ¿verdad?, sino porque responde a un marco legal que así establece y que, bueno, tienen que cumplir con todos los lineamientos legales para poder hacerlo. Sí es necesario repensar la forma en que se está llegando a los docentes. ¿Qué recomendaciones tiene el país? Bueno, no solo evaluarlos, no solo crear estrategias de acompañamiento, la necesidad de identificar esos docentes que tienen vocación, no solo títulos, porque actualmente lo que priva es el título. Entonces, licenciatura mata bachillerato, maestría mata licenciatura. Puede ser que un docente tenga una formación buenísima en lengua, ¿verdad?, que un programa de estudios de bachillerato súper fuerte o un perfil mucho más cercano a lo que aspira la reforma curricular, pero si llega un docente máster, aunque su maestría incluso sea en administración educativa, que nada tiene que ver, ¿verdad?, con la enseñanza de la lengua o con aspectos pedagógicos, pues entonces simplemente no va a estar contratado porque el requisito dice que maestría en un grado académico superior es mejor aún. Nosotros estamos en ese proceso de la administración para hacer todos estos cambios, dejar esos cambios listos. En este caso de la educación a distancia, en que estamos en este momento por la situación de la pandemia, esa caja de herramientas también ha servido de referencia para el trabajo. Hola amigos, ¡hola! Esta es una caja mágica. Veamos qué hay en la caja. Es un tractor rojo. ¡Bravo! ¡Cuántos juguetes! ¡Bravo! No olviden suscribirse. ¡Adiós! ¡Adiós! Y hay que afinarlo y hay que trabajarlo más y hay que llegarle a todos los estudiantes que no tienen conectividad, hogares conectados, hay que avanzar mucho, pero ya sí hay un salto cualitativo importante país. Ni los países más desarrollados han resuelto el tema de la conectividad ni de que todos los estudiantes tengan computadora. Ya nosotros vamos avanzando, nos falta mucho y hay grandes desafíos, pero me parece que esta es una buena oportunidad para la mejora en ese tema. Pero acceso no es lo mismo que uso, ¿verdad? Y el uso no es que se esté implementando en el currículum. Entonces, eso es como la oportunidad. ¿Cómo logramos que esas tecnologías se lleven a la práctica, a cómo mediar los aprendizajes en este contexto? La otra parte tiene que ver con el desafío fundamental que tiene el sistema, que le ha costado durante muchos años ser mediador de la desigualdad, que no lo estamos logrando tan siquiera con el aprendizaje de la lectura, ¿verdad? Los estudiantes que tienen climas educativos bajos difícilmente van a tener libros en su hogar, entonces se espera que el sistema educativo pueda mediar y pueda lograr que al entrar al centro educativo pues lean más, estén más expuestos a libros y de cierta forma compensen la situación propia de su hogar. Pero eso no está pasando en el sistema por un tema de cómo se está desarrollando la enseñanza, por el tema de las prácticas. Entonces es como la misma analogía llevada a las tecnologías de información. ¿Qué pasa con el proceso de lectoescritura en este tiempo de pandemia?
nos damos cuenta de que la presencialidad, el contacto de los estudiantes es sumamente importante para el proceso de lectoescritura. ¿Por qué? Porque cuando ellos están interaccionando entre sí, cuando ellos se relacionan, cuando ellos discuten un tema, cuando ellos conversan sobre lo que les gusta, lo que no les gusta, están adquiriendo vocabulario, están intercambiando ideas y eso facilita mucho. En este momento en el que estamos viviendo, esto es una piedra, viene a ser una piedra, ¿verdad?, para el estudiante, pero es la única forma que en este momento hay, ¿verdad? Entonces, sí, se está haciendo el mayor esfuerzo para que los estudiantes no pierdan, ¿verdad?, el hilo que llevaban en el proceso del aprendizaje de la lectoescritura, pero sin embargo sí hemos visto ciertas dificultades. Yo considero que los logros de este enfoque curricular los vamos a ver no en el 2022, los vamos a ver falta tiempo, no sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque apenas estamos aprendiendo, nosotros no estamos acostumbrados a la virtualidad. Entonces apenas estamos aprendiendo a cómo manejar este asunto, a que ya no estamos presenciales y como dicen, ¿verdad? Siempre la nueva normalidad. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo va a ser? No lo sabemos, es algo incierto, ¿verdad? Esto es todos los días algo nuevo. Entonces no me arriesgo a decir que para el 2022, además de que ya vamos con cierto rezago por muchas situaciones y por ahora el COVID, ¿verdad? Entonces vamos con rezago en todos los contenidos del programa, propiamente español, y no creo que lo logremos para el 2022, ¿verdad? Apenas para el 2022 vamos a estar nuevamente acomodándonos a esa nueva normalidad. Primero que nada, tenemos que tener claro que en esta situación extraordinaria que estamos viviendo, el currículum y la forma de evaluación como la veníamos desarrollando en la presencialidad, en el acompañamiento del estudiante, eso no pasó ni va a pasar este año, ¿verdad? Y sí tenemos un nivel de aprendizajes que no van a ser desarrollados en el tema de la lectoescritura y en todos los demás temas que hemos definido como aprendizajes esperados fundamentales. Tenemos que acompañar a los estudiantes en el 2020, en el 2021 y 2022. Y 22, porque es lo que me corresponde en esta administración. Ya quedará el Consejo Superior de Educación, ¿verdad?, solicitando rendición de cuentas para ver qué ha pasado con esos aprendizajes esperados. Pero tenemos que sostener en esto en el tiempo para lograr ayudar a los estudiantes a un proceso de nivelación. Lo que sí hay que aceptar es que la escuela quedó atrás en la forma en que la veníamos desarrollando, en la forma en que la veníamos dirigiendo. Entonces, en este sentido, al quedar la escuela atrás, tenemos que buscar nuevas formas de acompañar a ese estudiante, nuevas formas de ayudarle en ese proceso de aprendizaje, y nos corresponderá sostener esos aprendizajes que hemos determinado fundamentales por varios años, y le corresponderá también a las universidades públicas y privadas hacer los ajustes necesarios con el perfil de ingreso, y nos corresponderá también hacer los ajustes necesarios con los perfiles de salida. Entonces es una generación que tenemos que acompañar mucho, más que en otros momentos. Tenemos que estar muy atentos de toda la población vulnerable. Se ensanchan las brechas que ya teníamos de por sí, que se notan en el servicio educativo, ¿verdad? Ahí es donde afloran, ahí es donde las vemos en toda su dimensión. Entonces hay que estar muy atento de ese proceso, de que ningún estudiante se nos quede atrás por el tema del COVID, y los países todos tenemos que hacer muchos esfuerzos también con la inversión en educación, donde colocamos el gasto, donde hacemos una inversión adecuada del gasto. Y es una época en que no podemos prescindir de un presupuesto educativo disminuido, porque hay mucho que hacer, va a haber mucho que hacer para poder llevar estas generaciones en ese acompañamiento por varios años. El COVID-19 plantea nuevos desafíos para la consolidación de la reforma curricular, a la vez que precipita la necesidad de abandonar el viejo paradigma y afianzar el modelo educativo que éste impulsa. Si bien el panorama parece pesimista, aún nos queda todo por hacer. Una transformación importante tiene que ver con las y los docentes y lo que ellos mismos puedan hacer para alinear sus prácticas de enseñanza con las políticas contenidas en la reforma desde el autoaprendizaje y la autoevaluación. Las autoridades, por su parte, tienen el deber de elegir innovadoras y mejores formas de desarrollar en las y los educadores las competencias que el país requiere.
Hacer avanzar a nuestra niñez por la ruta formativa hacia mejores condiciones de vida es posible si honramos el compromiso histórico que Costa Rica ha mantenido con la educación como motor para la igualdad, la democracia y el bienestar social, y aumentamos nuestra apuesta por una enseñanza universal, inclusiva y de calidad. Como dice la ministra, la virtualidad vino para quedarse. Entonces yo creo que es un buen tiempo para que también el Ministerio de Educación Pública capacite a los docentes en el uso adecuado de las herramientas virtuales, ¿verdad? Entonces es un buen momento para que todos aprendamos a utilizarla, pero no teóricamente, ¿verdad? Sino que nos den las herramientas. Ok, mira, tenés este programa para poder hacer juegos, tenés este otro programa para poder presentar algún video, o este programa para crear un video, presentarlo de forma dinámica. ¿De qué me sirve a mí tener a los estudiantes en clase virtual y solo yo hablar y a ellos no se les da el espacio de participar? Entonces, sí es un buen momento para arrancar desde cero. Y también, bueno, es muy importante, los docentes tienen que ser, como ya es la palabra ahorita de moda, entre nosotras dos, autodidactas, ¿verdad? Tenemos que estar completamente informados, tenemos que ser estudiosas, ¿verdad? De los temas, de los diferentes temas, no podemos quedarnos con lo mismo de siempre porque ya eso no funciona. Estamos en una nueva era, el docente tiene que cambiar y el MEP nos tiene que ayudar a realizar ese cambio.